Naranja. Después de 6 siglos, Orican estaba harto del naranja. Tiñó todo en su observatorio astromántico, desde el suelo de piedra negra hasta los astrolabios ferroconductores, hasta los oculares muertos de los crípticos, ahora 20 en número, que se arrodillaron alrededor del Astrarium Mysterious en capas concéntricas de octágonos. Su canto repetitivo de los teoremas de los 88 zumbaba en los transductores auditivos de Orican, filtrados para que no lo volvieran loco. Pero la luz naranja y los cantos repetitivos, por mucho que les molestara, eran necesarios. La esfera armoniosa de Satoth fue una conducción difícil de sostener, especialmente como subrutina. Habría tomado la mayor parte de la función neuronal de Orican para crearla, dejándolo incapaz de analizar, y la luz naranja que emitía, visible sin importar el espectro, era una pequeña molestia teniendo en cuenta que le permitía llevar a cabo sus rituales fuera del flujo del tiempo. Por cada siglo que pasó fuera del campo cronostático, 3 centímetros por dentro, Orican poseía una paciencia ilimitada por el estudio. Se perdió en ella, dejando que la búsqueda lo defina. Se convirtió en nada más que programación y pensó que funcionaba el problema. Flotaba en un campo suspensor, con los dedos colocados en el ojo abierto de Sut, la suite de percepción marcada hacia atrás. Pronto, los espectros Canotech y los enjambres de escarabajos ordenados para reemplazar fluidos y enfriar reactores cada 6.4 años estándar se moverían en el fondo como desenfoques irreales. Entregó su ser físico, permitió que sus protocolos de conciencia se deslizaran para que su algoritmo astral pudiera seguir su marco de metal. Muchos necrones podrían transferir su conciencia. Incluso el Señor Supremo más mezquino podía gritar parte de su mente a través de los sistemas oculares de sus guerreros y escarabajos, viendo lo que veían. Trasin, los dioses muertos lo queman. Incluso podría transferir su conciencia a nuevos cuerpos sustitutos. Orican daría 10 mundos para saber cómo el arqueovista hizo eso, aunque sospechaba que se trataba de algún artefacto alienígena malo en lugar de un estudio personal. Trasin era un aburrido, un entrometido torpe, un mero... Orican se reenfocó. La proyección requería serenidad, una mente libre de subrutinas en bucle de la obsesión y la ira. Ira. Ese fue su obstáculo. Siempre ahí la ira, una sombra rencorosa de lo que sigue hasta el plano astral. Incluso cuando proyectó lo ató a su cuerpo. Podría disminuirlo, sentir que se debilitaba, pero la furia siempre se extendía detrás de él. Un cable umbilical atándolo a su ser físico. Lo tocó con sus dedos astrales, ligeramente para obtener una lectura de su fuerza. Deberían haber escuchado, bastardos. Ellos nunca... Sobre lo normal, entonces. Se sentía bien después de su victoria sobre Trasin. Cómo había engañado ese saco encorvado de hipnotécnicos, llamándose a sí mismo un Señor Supremo. ¿Qué era un Señor Supremo para Orican? Un ser envuelto en las búsquedas del presente, sin prestar atención al futuro. La ira de nuevo. Se liberó. Se sintió hundido más profundamente en el trance autonómico. No siempre es algo malo esa ira. En algunos de sus experimentos más clandestinos, ocultos a los ojos de los otros maestros criptógrafos, incluso lo habían salvado. Lo devolvió a su cuerpo construido cuando las mareas del cosmos amenazaron con barrer su algoritmo astral hacia la vasta negrura. Una chispa que brota del fuego de la existencia, otra molécula presionada entre los engranajes giratorios de los planetas, resignada a la atracción de los campos gravitacionales, a la deriva con el polvo de los cinturones de meteoritos y rodando a lo largo de la curva del espacio. Un campo cronostático ayudó con esto. Evitó que se difundiera, manteniendo el enfoque. Centro de atención, rendirse. Relajarse, hundirse más profundo. Escuché el metrónomo zumbante de su planta de energía. Escuché el metrónomo zumbante de tu poder. Escuché el metrónomo zumbando. Escuché el sonido. Escuché. Orican siente que sucede. No siente, sabe.
Se mueve más allá del sentimiento a medida que su esencia se desliza fuera de su cuerpo frío y hacia el útero suave del campo cronostático. Flotando libre, mira hacia atrás a su forma sólida, todavía flotando en el campo suspensor. Cabeza hacia atrás, ocular cerrado apuntando hacia el cielo a las estrellas que brillan a través del campo de defensa invisible. Estrellas, mundos y campos de polvo espacial manchando tecnicolor a través del cielo oscuro. Se han necesitado 6 años para lograr este estado y ahora el trabajo comienza. Los primeros 100 años pasan en un estudio profundo. Orican se desplaza a través de su biblioteca etérica sin prestar atención al tiempo y las limitaciones físicas. Desaparece en los textos, vive entre líneas de glifos como si fueran ríos que corren junto a él, balbuceando sus conocimientos a medida que pasan. Su conciencia cambia, como lo hace cualquier conciencia después de consumir nuevos conocimientos, aprendiendo de maestros muertos hace mucho tiempo. Ya no es el Orican que se sienta flotando en Mandrágora. El astral Orican sabe, con cierta melancolía, que esto no puede durar, que una vez cargado de nuevo en el cuerpo, sus sistemas se reafirmarán y su personalidad más antigua volverá. Conservará el conocimiento clave, pero se perderá mucho. Dejando eso ir, se adentra en las sombras de dominios, estudiando su escritura ciférica de maneras que un ser de metal no podría entender. Se trata de obras esotéricas, indescifrables para las encerradas en lo físico. Orican reorganiza los glifos, leyéndolos hacia adelante, al revés, desplazándose a través de ellos para ver los lados posteriores codificados. Numinios era un maestro de la transfiguración, capaz de reelaborar moléculas tan fácilmente como había codificado los secretos en sus obras no recopiladas. Línea por línea, con un tedio que frustraría una conciencia mortal, Orican descifra el código enredado. 90 años de estudio, solo una pequeña victoria. Orican discierne una teoría sobre la función teórica del dispositivo, una mejor comprensión de las cadenas moleculares en el metal. Según Numinios, las moléculas formadas en una cierta resonancia pueden estar vinculadas a cuerpos celestes, basados en una cierta firma gravitacional, detectando la superposición y alineación de la atracción direccional. Pueden cambiar dependiendo de su ubicación en el cosmos. Trasin dijo, recuerda Orican, que ciertos astrariums se abrieron debido a la ubicación, y este cambio de estado se había producido a medida que pasaba por la telaraña. Podría ser, piensa, que esta ubicación estaba en la dimensión del laberinto. ¿Desencadené un cambio de estado por pura casualidad? Por último, algo para probar. Pasando un hexagonal gravitacional a través de las mentes en red de los crípticos, apunta un proyecto gravitacional del Astrarium. Su cuna rodea la caja del rompecabezas con rayos de gravedad. Recupera los troncos del gravitómetro a bordo de su cuerpo, corriendo a través de los campos por los que había pasado en su tránsito por la red. 647 configuraciones de campo. Orican establece las posiciones de los rayos gravitónicos en la primera configuración del campo y dispara. El canto de los crípticos flaquea. El fuego naranja arde detrás de sus ojos. Los rayos de gravitón, de color violeta brillante en su visión astral, se derrumban y ondulan sobre la superficie del octaedro. Nada. Pasa a la configuración 2 y se incendia. En la configuración 417 ve un ángulo dividido. Se abre como una boca, revelando un brillo de esmeralda líquida dentro de la garganta del Astrarium. Luego se rompe con fuerza. Cierra casi allí. 418 lo hace. Sin sonido, pero irradiando calor extremo. El Astrarium comienza a cambiar. Sus bordes afilados se pliegan hacia afuera, girando del adentro hacia afuera. Los ángulos desaparecen, las caras se pliegan sobre sí mismas. Moverse de una manera que no debería importar, moliendo, como si estuviera trabajando en contra del propósito de retroceder.
El octaedro se convierte en una pirámide una vez más. Vibra en el campo. Un criptociervo grita, con la boca humeante, para la suite de percepción amortiguada de Orican. No es más que una respiración fuerte. Otro se une al coro, al igual que el estallido de los petardos. Un sistema neuronal de red falla, luego otro. Chillan con un dolor que no deberían sentir. Orican apaga el gravitrómetro. Las cabezas de Crypte caen hacia adelante, insensibles, sobre cajas torácicas de acero. El Astrarium es como el octaedro una vez más, brisnas de humo de neón que se retuercen de los glifos en su superficie. Por un momento, proyecta un nombre en el aire humeante sobre el dispositivo, Vishani, y un reloj, 274 años, 16 horas, 4 segundos, 3 segundos, 2, 1. Aparentemente el tiempo ya no está de su lado. El rastro de átomos de mercurio, el cristal enterrado profundamente dentro del Astrarium. Orican se maldice a sí mismo por su estrechez de pensamiento. Se enfurece con su propia pereza hasta que el despecho amenaza con arrastrarlo de nuevo a su cuerpo rígido. Iones de mercurio, cristal, esos elementos significan solo una cosa, una trampa de iones de mercurio, un dispositivo de cronometraje. Enterrado dentro del Astrarius Mysterios, contando silenciosamente los segundos, hay un reloj atómico. Se abrirá de nuevo en poco más de 2 siglos y medio. Todo lo que había hecho en la red, ya sea intencionado o no, había comenzado una cuenta regresiva, pero la transmutación gravitacional sugiere que no se abrirá simplemente a la hora señalada. Tiene que estar en un lugar designado. De hecho, es posible, incluso probable, que su tránsito a través de la red hubiera acercado al misterio sin saberlo lo suficiente a su primera ubicación con llave que había transmutado, incluso en el bolsillo dimensional donde lo llevaba, lo cual es imposible, pero, de nuevo, también es imposible que la gravedad externa afecte a la telaraña en absoluto. Con este conocimiento, Orican proyecta su conciencia hacia atrás en el tiempo, hasta el comienzo de su investigación. Después de todo, ahora es un esclavo del reloj de arena, obligado a realizar trabajo bajo la propia cuenta regresiva del dispositivo. Si pudiera recuperar un siglo. Solo que lo encuentra todavía en una cuenta regresiva, no con más tiempo, sino con menos. Rápidamente se invierte disparando su conciencia de vuelta al presente. El misterio, al parecer, ha sido probado contra la cronomántica. Una alerta irrumpe sus estudios. Las defensas automáticas detectan un meteorito entrante, pero el análisis espectromántico indica que el objeto contiene metal vivo. Le notifica de una solución de disparos. Saludos, Orican, y adiós. No hace nada, simplemente observa cómo la rejilla de defensa parpadea activa, luego transmite que el objeto extraño ha sido destruido. Orican vuelve a sus estudios, mira hacia arriba para ver otra alerta, notando que han pasado 13 meses desde que el meteorito fue destruido. Esta vez es una lluvia de meteoritos, al menos 30 objetos que se precipitan hacia la atmósfera. Claramente, el viejo arqueovista está tratando de correr el guante, de sustituto a sustituto. Buena suerte para él. Las defensas automatizadas cuentan el número de meteoritos restantes de 30 a 15 a 2. La superficie de la esfera cronostática ondula como un estanque perturbado a medida que el retrolavado de la rejilla de defensa aérea de Mandrágora se suelta. Los cañones del día del juicio final y los rayos de la muerte lanzan la realidad afuera. Si los mortales hubieran estado allí, sus pulmones se habrían cocinado respirando el aire sobrecalentado. Todos los objetivos destruidos. Orican descarta el aviso y ejecuta una última ecuación de descifrado en un trabajo menor de Talclus, un tratado bastante pedestre sobre ecuaciones criptománticas cuadriculadas, pero una lectura de fondo necesaria. Satisfecho con sus preparativos, recurre al objeto principal de esta fase de investigación, los manuscritos de Vishanik.
Son galimatías, líneas de glifos de basura sin forma ni razón, ilegible y oscuro, una leyenda entre los iniciados de los misterios critenólogos. Se rumorea que guardan un gran secreto, pero si eso es cierto, Vashani lo había guardado bien. Ella había sido señora de los secretos y alta criptomante para los Amunnos, el mayor codificador oculto de su época. Los manuscritos Vishanic no son difíciles debido a solo sus cifrados, son sus capas de cifrado. Solo 6 crípticos, incluido Orican, han descifrado el texto. Todos sus descifrados eran diferentes y todos estaban equivocados. 2 presentaron una lista de mundos de tumbas de Amunnos. 3 descifrados formaron una historia de la dinastía Amunnos, a partir de 3 narradores diferentes. La solución de Orican enloquecedoramente había convertido los esquemas de construcción en un zigurat imposible, uno cuya estructura obedecía solo a su propia concepción distorsionada de la física. Pilares portantes delgados como rosca, materiales pesados apilados sobre los frágiles, casi una parodia de un edificio. Hace siglos, Orican incluso había construido un modelo a escala en crisoprasa holográfica, con la esperanza de que un análisis geomántico de los ángulos pudieran conducir a una clave algebraica. No lo había hecho. Vishanin no era brillante porque había ocultado la solución a su manuscrito, era brillante porque había codificado muchas soluciones en el texto. De hecho, había maestros de los misterios crípticos que creían que todo era una broma para entorpecer y ocupar dinastías rivales que esperaban aprender los secretos de su Faerun. Sí lo era, habían calculado mal. Se rumoreaba que durante la guerra en el cielo, un criptólogo rival la había encarcelado y torturado hasta la muerte en busca de la respuesta. La historia fue que ella prometió decírselo. Luego, cuando él se inclinó para escuchar su respuesta, ella había sobrecargado su reactor, incinerando a ambos. Orican admiraba el puro despecho de la misma. Pero, ¿por qué pasar por todo eso por una broma? Especialmente cuando una de las 6 traducciones, la segunda de las historias dinásticas, fue la única que mencionó a Nefret el intacto. Si las historias son ciertas, si Nefret yace oculto, habría sido Vishani quien lo alejó, y Orican no tiene dudas de que el Astrarium Mysterios es su obra. Es demasiado inteligente, demasiado enloquecedor, para haber sido hecho por otro. Orican trabaja en un calor blanco, obsesionado desde hace mucho tiempo con los manuscritos Vishanic, y Orican es, en todo caso, un ser de obsesión. Devora el texto por significados ocultos. Es como si nunca hubiera leído este texto antes, y 9 años después de la búsqueda se da cuenta de que no lo ha hecho. Anteriormente, cuando había estudiado los manuscritos Vishanic, había sido la copia impresa guardada en la biblioteca de su orden, supuestamente una copia directa de la del mundo de la corona de Amunnos de Hashtor, aunque siempre había habido dudas al respecto, dada la naturaleza secreta de los Amunnos. Sería como si difundieran textos defectuosos. De hecho, cuando Orican había viajado a Amunnos para salvar lo que podía, había esperado recuperar una copia original de los manuscritos. Para su horror eterno, Trasin había llegado primero. Orican se había visto obligado a adquirir una copia de datos de su biblioteca de Aetheric. Sin embargo, a medida que lee, Orican nota cada vez más diferencias. Las órdenes de palabras cambiaron aquí o allá, variantes ortográficas, diferencias de formato. Revisa la copia de Amunnos junto con su propia copia de datos. No son lo mismo. Vishani era una hechicera de datos, un codificador como el que los místicos crípticos nunca volverían a ver, flotando en el éter rodeado de código. Con un torrente de descubrimiento, Orican se da cuenta de que ha captado la revelación, la razón por la que nadie pudo encontrar otra capa de codificación en esos 6 descifrados. La copia de datos es el documento maestro. Las copias impresas en las que había trabajado durante milenios eran meras diversiones. Los 6 descifrados eran solo la primera capa del acertijo. Y este descifrado de la historia de Amunnos es mucho más de lo que él sabía. Nefret no era conocido como el intacto simplemente porque su forma física era resistente a los tumores. También estaba desmarcado en la batalla, en los duelos.
porque era proyeccionista, capaz, a través de la tecnología y el enfoque personal, de lanzar su mente al campo de batalla como una forma de pensamiento. Un ser de energía mucho más poderoso que el pobre algoritmo astral que Orican ha lanzado. Uno que no requirió un campo cronostático o años de preparación de trance. Piensa, reflexiona Orican. Los niños sentados en el consejo gritan y aplauden la perspectiva de volver a la carne. Podríamos ser mucho más, seres de luz y poder. Las vidas eternas del Necron se casaron con las almas del Necrontyr. ¿Por qué volver a los estragos de la mortalidad cuando podríamos convertirnos en seres del éter? Orican se sumerge en los tratados esotéricos de Vishani. Trabaja febrilmente, manteniéndose arraigado, superponiendo la cuenta regresiva en su visión para que recuerde el objeto de su búsqueda. Año tras año, el asombro de Orican crece. Vishani había sido un genio raro. De repente, si ella todavía estuviera operativa, la naturaleza competitiva de Orican lo obligaría a despreciarla. La rivalidad es profunda entre los maestros Cryptek y tiene suficiente autoconocimiento para entender que es propenso a los celos del conocimiento. Sin embargo, los muertos no son rivales, y él es libre de admirar a la señora de los secretos por lo que había sido, al menos antes de que ella hubiera muerto tan mal. Pasa 80 años meditando sobre su poesía algebraica. Flota libremente a través de sus mapas astrománticos, admirando el fino trabajo de detalle de sus proyecciones de crisoprasa. Devora sus tratados sobre la importancia de seguir un orden de operaciones mientras lanza escudos cuánticos de múltiples capas. Al final, Orican se sorprende de que innovaciones tan obvias, el uso de una espiral logarítmica en campos superpuestos, no se le hayan ocurrido. La señora de los secretos había sido una polímata de talento inusual y visión singular, aunque con algunas excentricidades. La espiral logarítmica, por ejemplo, su forma aparece en sus reconstrucciones de crisoprasa del cosmos, girando galaxias y chupando agujeros negros haciendo el patrón cuando en realidad serían mucho más salvajes, como un motivo en sus colecciones de poesía algebraica, y se menciona 6 veces en los propios manuscritos Vishanic. Espera. Orican convoca los manuscritos, introduce los patrones para acceder al descifrado Nefret, coloca el texto del glifo en una cuadrícula bidimensional, lo reorganiza a través del metro que Vishanic favoreció en su poesía algebraica, y luego, con la mano astral temblando, barre su palma en círculo, agitando los glifos flotantes, cantando la ecuación para una espiral logarítmica perfecta. Los glifos se desplazan y giran, doblan y cambian. Toman nuevos lugares en un laberinto espiral de ecuaciones puras que rueda lentamente frente a su incrédulo ocular. Motes de datos inútiles gotean de la forma de pensamiento aritmético como brasas que caen de una antorcha. Aquí descansa un farón como ningún otro, murmura uno de los crípticos arrodillados. He aquí la tumba que alberga al que acabará con la era del metal. Otro zángano. Él yace dentro, responde otro. Su forma incorpórea se encuentra con los ojos abiertos. Nefret, Nefret, Nefret. Toman el canto, no una repetición memorística como los teoremas de los 88, sino una ululación extática impregnada de pasión y trance alegría. Orican mira a su alrededor. Ve una luz azul que brilla en los ojos de sus criptógrafos dormidos. El líquido brillante se filtra de sus ojos y bocas, patrones en el piso de piedra negra. Nefret, Nefret, Nefret. Con un escalofrío, Orican se da cuenta de que su cuerpo vacío se ha unido al coro. La rueda de glifos aritméticos radiantes se desplaza hacia el Misterios. Se aparea con él como si el octaedro fuera el centro natural de su eje. A medida que se encuentran, la espiral gira cada vez más rápido. Rápido como una rueda de carro al principio. Luego gira con la velocidad de corte de una sierra circular. Glifos en el pulso del Misterios con potencia interna.
Haces de energía salen de cada símbolo y ángulo, llenando la plataforma de observación con una proyección que arde en una intensidad astral que Orican no puede mirar directamente, pero él sabe lo que es. Un mapa estelar. Trasin era conocido a lo largo de las dinastías por muchas cosas. Rendirse no era una de ellas. Incluso antes de la transición al metal, sus compañeros lo consideraban notoriamente tenaz, incluso terco en sus búsquedas. Pero la inmortalidad lo había hecho implacable, otorgándole una paciencia que su frágil cuerpo de carne no podía tolerar. Trasin no era, en otros términos, un cobarde. Su planta de energía no tenía más que desprecio por aquellos que desertaron de un esfuerzo, pero estaba dispuesto a admitirlo cuando necesitaba cambiar su enfoque. Mandrágora, por ejemplo, había agotado sus opciones en ese sentido. Después de su esfuerzo con la lluvia de meteoritos, un plan que resultó un número bastante desagradable de desintegraciones, había abandonado la entrada orbital. Era cierto que los Sautek eran belicistas saltones sin sentidos de la cultura, una dinastía mediana en el mejor de los casos, con la fuerza de unos pocos generales competentes, y sin duda eran demasiado arrogantes para el gusto de Trasin. Pero ciertamente sabían cómo construir una red de defensa aérea. Colarse por la puerta del dolmen resultó igualmente infructuoso. 5 pasos más allá del arco lo llevaron a una manada de espías canópticos bastante hostiles. Para asegurarse de que no solo había tenido mala suerte, lo había intentado 2 veces más antes de darse cuenta de que el enjambre acechaba alrededor de la puerta en una patrulla interminable. Después de aproximadamente un siglo, había hecho un balance, dio un paso atrás y consideró sus opciones. Se había consumido demasiado con el rompecabezas de romper las defensas de Mandrágora y había olvidado que el Astrarium Mysterius era un medio por un fin, no el objetivo en sí mismo. Conviértete en esencia, en el bufón miope Orican que le acusó de serlo. Porque incluso más que los renunciantes, Trasin detestaba a aquellos que carecían de imaginación. Es por eso que había reunido sus criptógrafos en la sala de lectura del archivo, lo más parecido a una cámara de audiencias que poseía. Se pararon alrededor de una mesa a la altura del pecho, sus lados tallados en un bajo relieve turquesa y dorado que representaba la partida del rey silencioso. Sus piernas incansables hacían innecesarias las sillas. Comienza con esto, dijo Trasin, golpeando con un dedo la baldosa que había recogido de Oricam. ¿Cuál es su composición? Sanet hizo una pausa, con su lápiz óptico flotando sobre su tableta de fosfiasis. Hay límites a lo que puedo decir, mi señor. Ciertos misterios del orden Cryptek son inviolables. El castigo por revelarlos es bastante. Sanet, interrumpió Trasin. has estado en mi galería, ¿sí? Tienen... Entonces sabes que poseo todos los aparatos de violencia inimaginables. Creo que pediste que te excusaran de catalogar la galería Drukhari, ¿verdad? Sanet no dijo nada. Al saber si realmente crees que los maestros de crípticos pueden idear un castigo más horrible que incluso la selección más casual de mi galería, estoy dispuesto a demostrarte que estás equivocado. Es un mosaico de tiempo. Soltó Sanet. Cuando logramos un cierto dominio en una escuela, llevamos muestras de nuestro logro. Cuando mayor sea la maestría, más larga será la cadena de azulejos. Obviamente. Trasin inclinó la cabeza. No estoy familiarizado con la estructura de tu pequeño culto, Sanet. Pero no son meramente simbólicos, agregó el críptico, alejando su lápiz óptico de él, como si le preocupara que pudiera transcribir espontáneamente su propia traición. Son tótems de esencia, forjados a partir de cualquier sustancia que estudie en nuestra escuela. Kiburagi, hay un visiomante y sus azulejos son la sustancia destilada del abismo entre las estrellas. Soy, o mejor dicho, era un dimensionalista. Sostuvo reverentemente el rastro de azulejos púrpuras brillantes que se balanceaban sobre su hombro. Estas son las sangres del universo.
cosechadas de las heridas creadas cuando abrimos puertas dimensionales y emblemáticas de... Y esto, supongo, dijo Trasin mirando el azulejo. ¿es el tiempo? Correcto, mi señor. Puro espacio-tiempo. Cuando lanzamos nuestros hexágonos, el poder resuena con estos tótems. Seguiría reaccionando con sus compañeros si estuviera en la misma habitación. Por ejemplo, si robé uno de los tótems de Kibur y él canalizó un agujero negro, ¿se calentaría la baldosa? Oh, de hecho, Dijo Kibur. la energía ambiental del hexagonal reaccionaría con la bolsa incluso si no fuera una de las mías. Es por eso que los críticos se unen en cónclaves durante la batalla. La resonancia puede producir hexágonos mucho más poderosos, pero si se empareja con sus compañeros, ciertamente demostraría un fuerte parentesco. Entonces, si Orican usara la cronomántica mientras sostenía este tótem, se calentaría. Cálido. Corrigió el vaciomante Kibur. Para calentarse, tendría que haber estado alterado a la línea del tiempo varias veces, y probablemente el que lo sostiene experimentaría efectos nocivos, recuerdos desiguales, malestar extremo. Entonces estás postulando que regresó más de una vez. Preguntó Trasin. Entiendes mal, mi señor. Kibur dijo suavemente. La manipulación cronológica a esa escala no sería posible. Más allá incluso de los más altos practicantes de su escuela. Un viaje de regreso requiere una gran cantidad de enfoque y energía. 2 a lo sumo, 3. Sería necesario para hacer el tótem tan caliente. Trasin proyectó una lectura de temperatura guardada de sus bancos de engramas. Él es capaz, mis fieles. Más capaz de lo que nadie esperaba. Lo suficientemente talentoso como para frustrar el veredicto del consejo una vez, sino al menos 3 que pueda recordar parcialmente. Convocó una proyección de la caja de rompecabezas. Y ahora tienen misterios en el mundo corona de Mandrágora. He elaborado nuevas formulaciones para un asalto a Mandrágora. Dijo el criptador táctico de Trasin, Teknef. Está bien fortificado, ya que su reconocimiento descubierto. Un eufemismo ingenioso para la atomización repetida, Teknef. Sonrió Trasin. Y llegarás lejos. Teknef ignoró el cumplido. No hay opciones por debajo de un despliegue a nivel legión. Prepare paquetes de choque. Dijo Trasin. Tenga la opción lista, pero quiero posibilidades más allá del asalto directo. El misterio es simplemente un mapa, un medio para un fin. Cuando Orican concluya su investigación, tendrá que salir de su agujero para reclamar el premio. Entonces, ¿cómo averiguamos hacia dónde se dirige y cómo puedo contrarrestar su cronomántico una vez que lo atrapo? Nadie habló durante algún tiempo, toda la mesa trabajando en el problema en tranquila cogitación. Los hay. Dijo Sanet, y luego se detuvo para limpiar sus actuadores vocales que se habían congelado en el silencio de 3 años. Hay 2 artefactos que podrían ayudarte. ¿Artefactos? Dijo Trasin, el escepticismo resonaba en su voz. He buscado en el catálogo 6 veces, no hay nada. No aquí en Solenace, mi señor. Sonrió Sanet. Perdóname, pero la tuya no es la única colección en la galaxia. Trasin consideró desmontar al criptador por su impertinencia, pero si Sanet se había sentido capaz de interrumpirlo, lo que tenía era claramente bueno. Asintió para que el Datamancer continuara, y cuando escuchó lo que el ser tenía que decir, Trasin sonrió. Después de todo, había pasado demasiado tiempo desde su última visita. El rayo de identificación del espía Canoptech barrió la máscara de la muerte de Trasin, leyendo la firma de su aura sistémica. Satisfecho, se inclinó en reverencia y levitó hacia atrás y lejos, dejando la puerta de entrada despejada. Lord Trasin. Zumbaba, voces crudas y estáticas de eones de desuso. Señale mi red si necesita ayuda. Obligado. Dijo Trasin y atravesó la puerta de la grava. Antes de acceder a las bóvedas, continuó el espía. se me ha indicado que te reproduzca el siguiente mensaje.
Una escotilla en el piso se abrió para revelar un orbúculum. Un críptec de hombros anchos se desvaneció, los datos de la crisoprasa parcialmente corrompidos, por lo que su forma fantasmal y teñida de azul le faltaban piezas como un rompecabezas incompleto. Salve, señor Supremo Tracy, decía la imagen, con una enorme barba de metal moviéndose mientras hablaba. Sospechaba que podrías hacernos una visita durante nuestro sueño. Desmodificador Urag. Dijo Tracy, aunque sabía que el mensaje no podía responder. Dejar una tarjeta de bienvenida. Eres muy sentimental. Está fuera de toda duda que estás en tu derecho de estar aquí. El arqueologista de Nihilak, después de todo, mantiene la supervisión curatorial de la bóveda de la dinastía. Es bueno que lo digas. Pero estas son las bóvedas del bendito Geden, no Solenace. Examina y estudia lo que quieras, pero he hecho un inventario de todas las colecciones y notaré cualquier ausencia. Estás muy nervioso. Dijo Tracy, no en lo más mínimo ofendido. Caminó a través de la proyección y continuó hacia la cámara. Recordamos bien el incidente de Telenis. Continuó Harag, sin hablar nada. Y cobrarte por tu honor. Sí. Dijo Tracy, dejando atrás el mensajero revuelto. Entendido. Para lo que estaba aquí principalmente, no se lo podía llevar de todos modos. Las casas del tesoro de Nihilak constituían la mitad de las estructuras subterráneas de Geden. Vastos y brillantes, hablaban de un imperio dinástico de alcance impresionante, mientras Tracy caminaba por la calzada dorada, con pies de metal reverberando en la superficie brillante de la pasarela elevada. Pasó por puertas rebosantes de objetos finos y metales preciosos, las cámaras dentro llenas hasta que se volvieron intransitables. Artefactos de civilizaciones muertas hace mucho tiempo estaban amontonados en pilas, sus superficies bailando con la luz brillante de piedras preciosas arrojadas descuidadamente a su lado. A su izquierda, una barcaza Necrontyr de tamaño completo, hecha de platino, naufragó sobre una pila de rubíes, velas de seda vacía que colgaban flojas en el aire sin viento. Tracy odiaba la pantalla. Sus dedos se crisparon con la necesidad de ordenar, catalogar y mostrar cada objeto en su contexto adecuado. Pero sabía que a pesar de las apariencias, Urag ya lo había hecho. Este tesoro desorganizado fue un acto de descuido fingido, un poco de teatro para sorprender a los visitantes con la extravagancia y la abundancia de la dinastía Nihilak. En verdad, Urag había registrado y grabado cada moneda. Probablemente incluso podría decirte si era cabeza o cola hacia arriba. Después de todo, las dinastías no se hicieron ricas por ser descuidadas con su tesoro. Tracy atenuó sus oculares y caminó hacia la bóveda más exclusiva de Geden, la cámara del vidente. La gran cabeza flotaba en el centro de una bóveda esférica. Las mangueras se arrastraban desde el cuello como raíces colgantes, bombeando fluido magenta luminoso dentro y fuera del cuello cortado de la bestia decapitada. Era achaparrado y reptiliano, grande como un templo, y se pretendía que fuera el último de su raza, aunque Tracy no lo sabía. El mayor tesoro de Nihilak, el vidente de Jith. Entró en ella a través de la lengua de la bestia, acercándose a la cámara de resonancia incorporada en su boca abierta. Mientras cruzaba, Tracy vio a los grandes ojos saltones parpadear una vez. Vino lento, como una nube que pasa sobre el sol. Tracy se dio a sí mismo que no estaba vivo. La verdad es que no. La idea de que fuera de otra manera era demasiado inquietante. El horror de ser mantenido en una inmortalidad infinita simplemente para cumplir un papel necesario. Tracy desterró ese pensamiento, ya que estaba demasiado cerca para la comodidad. Un círculo de sillas de piedra negra se paró en la boca del vidente, en caso de que el lavado de las visiones hiciera que incluso los cuerpos resistentes de los necrones colapsaran. Una cúpula de metal viviente se extendía sobre las sillas, forzada contra el paladar del vidente y manteniendo sus mandíbulas abiertas de par en par. Tracy se sentó y convocó un papel de glifos, activando los resonadores neurográficos que dieron forma a las visiones del vidente en imágenes holográficas. Orican encontrará el punto de apertura del Astrarium Mysterios. Necesito saber dónde y cuándo sucederá eso.
El conjunto de sensores de Trasin registró una caída de temperatura. Cristales plumosos de escarcha se formaron en el metal frío de sus brazos y manos. A su alrededor, la enorme boca se movió, el techo de metal vivo gimiendo en protesta. En el centro del círculo de sillas, enclavadas juntas como una fogata, los proyectores neurográficos brillaban a la vida. La electricidad estática pinchó los brazos de Trasin, chasqueando y estallando mientras movía los dedos para descargarlo. Por encima de los generadores de imágenes, las imágenes borrosas se transformaron y cambiaron, surgieron y luego se disiparon. Dosel tropical, atolones de coral, un mundo de azul y verde. Él lo sabía, lo reconoció. Imposible. Respiró Trasin. Trasin se detuvo en la galería de artefactos al salir. El objeto estaba justo donde Sanek había dicho que estaría. La capa parte-tiempos forjada a partir de fragmentos cristalizados del tiempo mismo. Un antiguo artefacto cronomántico que permitía al usuario ver la matriz del futuro, justo lo que uno necesitaba para dar forma a su destino, o negar a un hechicero del tiempo particularmente problemático. Estoy seguro de que a Transmogrificador Ura no le importará que lo tomara prestado para un hechizo. Dijo Trasin. Después de todo, no está programado para despertar hasta dentro de otros 10.000 años. Por si acaso, Trasin activó el talismán de derivación de seguridad que Sanet había proporcionado. Cuando termine de utilizarlo, simplemente lo volveré a poner. Ura ni siquiera se dará cuenta de que se ha ido. Trasin se fue a toda prisa. Las alarmas de seguridad eran bastante fuertes. Orican revisó su campo hermético por 12ª vez, ejecutó un diagnóstico operativo, regresó todo claro, repeliendo tanto los átomos externos como las transmisiones de datos, estableciendo la posibilidad de falla en menos de 1 en 50 millones. Miró al abominable ser ante él y supo que eso no era lo suficientemente bueno. Canalizó más poder en el campo. Y después de la batalla, decía la cosa, su voz escalofriantemente diferente a cualquier Necrón. nuestro tipo puede hacer lo que queramos. Puedes. Dijo Orican. No te obligaré a regresar. En silencio, una forma se movió en la sombra, dando vueltas a la derecha de Orican, la suite de percepción del adivino recogiendo el brillo de la luz ocular en las extremidades con cuchillas. Orican trató de no mirarlo, de mantener su ocular enfocado en el ser retorcido que flotaba ante él. Sin embargo, las subrutinas todavía trataban de calcular si la aberración en su flanco tenía la intención de atacar. Sería un gran servicio a la dinastía. Dijo Orican. No me importa nada esta dinastía, pero si nos proporcionas cosas, seres vivos, biológicos para que los matemos, vendremos. Con su objetivo logrado, Orican se retiró a la esclusa de cuarentena de la tumba y observó cómo la puerta interior se cerraba y pedaleaba. Nunca apartó la mirada de las monstruosidades que acechaban en su interior.